Hola, ¿qué tal? Un saludazo desde Miami, desde los estudios de KBC Media. Arranca la hora del cornetazo. Lleno de vigor, no cansado por toda la carretera de los Estados Unidos. Usted, camionero, camionera, que es parte de esta familia que poco a poco va creciendo y que se va haciendo mucho más fuerte, más sólida, a paso lento pero aplastante dentro de todo este sector que es tan importante para la economía de este país, a pesar de toda la pérdida de liderazgo que tiene la actual administración demócrata en el terreno internacional, incluso entre países que supuestamente deberían estar añorando acuerdos sustanciales con los Estados Unidos en la parte suramericana, donde todos sabemos los problemas económicos a que se enfrentan los distintos pueblos y a la tremendísima brecha que se sufre en estos lugares. Hay una frase que repetía todas las personas en mi infancia, yo soy del campo en Cuba, cuando uno pasaba por al lado de un perro callejero que te empezaba a gruñar, la gente decía: no corras, no le demuestres miedo, porque te va a perseguir. Y de esto se trata. Hay veces que lo malo no es ser débil, lo malo es demostrar que lo eres. De esta manera arranca la hora del cornetazo. Dios los cría y el autoritarismo los junta. Esta podría ser la mejor definición para esta especie de complot que está gestando la izquierda radical a la cumbre de las Américas, que tras 28 años de ausencia en este país regresa a los Estados Unidos desde 1994 y que amenaza desde ya con ser otro ejemplo clarísimo de la debilidad de la administración Biden en materia de política exterior. Por eso me complace tener acá a Willy Lora, analista político, para analizar todo esto relacionado a la cumbre y a otros temas de interés también que se están gestando en la política de los Estados Unidos. Una cumbre que empezó con el anuncio de que no se iba a invitar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela por no cumplir con el respeto a la democracia y a las libertades fundamentales, pero que después de la liberación y el alivio de sanciones por parte de Biden hacia precisamente Maduro y Díaz-Canel, podríamos esperar cualquier cosa en un momento que es definitivo, porque si esta cumbre no resulta mínimamente viable, podría ser el tiro de gracia para las aspiraciones demócratas de perder menos, porque van a perder en las elecciones de medio término que se realizan este año. Cuéntame cuál es tu visión alrededor de esta cumbre, qué podríamos esperar y en qué escenario político nos encontramos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, es una cumbre de las Américas que ya viene desacreditada. O sea, acordémonos que la Carta Democrática es básicamente reunir a estos países democráticos. La invitación a Cuba a esta cumbre de las Américas rompe con todo eso. Y el levantamiento de sanciones a Venezuela y el hecho de que o sea, Maduro y su régimen tiene una recompensa de $15 millones en su cabeza por narcoterrorismo. Entonces, ¿cómo es que queremos pretender que estamos lanzando esta democracia y que esta cumbre va a ser, y esto cuando en realidad está completamente, o sea, su legitimidad se ha ido? Acordémonos también, y perdón, de que no solamente no tiene el tema de la credibilidad que debiera tener. El presidente de Estados Unidos durante 8 años de Obama fue encargado de la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica y fue completamente fallida. Y ahora es el presidente de Estados Unidos. Entonces, no es desde ahora, pero ya viene desde hace tiempo en ese camino. Para muchas personas, y me incluyo, Biden nunca ha tenido una agenda propia, sino que vino a tratar de terminar todos los delirios de Barack Obama, que puso como legado todo el deshielo con la dictadura de La Habana y que le dio tantas concesiones a cambio de nada. Hay una frase muy guajira que dice que cambiar la vaca por la chiva, porque diste todo, le diste oxígeno a un régimen que parecía en picada para no recibir nada a cambio. Claro, 50 años del presidente Biden de política ha demostrado que ha sido un fracaso, completamente fracasado. O sea, como te repito, es la persona que manejó por 8 años la política de Estados Unidos hacia la región, y la región ha colapsado. La izquierda ha tomado casi todos los países y vemos lo que está pasando en Colombia y lo que va a pasar en Brasil, de que Lula llegue a tomar control de Brasil, que sería el poder económico de Sudamérica. Entonces, no hemos progresado, sino que hemos fallado en el fortalecimiento democrático de la región, bajo regímenes y gobiernos del Partido Demócrata en Estados Unidos. Yo leí en un momento determinado que en los 8 años de administración Obama, en los cuales Biden era su compañero de fórmula, se lograron 2 cosas fundamentales: que nuestros enemigos ya no nos respetaran y nuestros amigos no confiaran en nosotros. Completamente. O sea, lo hemos visto de la manera de que Putin aprovecha, y un poquitito más atrás. Acordémonos del G20, G7 en Europa,
y que Putin pudo sacar una reunión bilateral a Biden cuando fue a una cumbre de G7. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que no hay respeto para ni el G7 ni el G20 y que Putin y tanto el presidente Xi, ninguno de los dos acudieron a estas reuniones y dijeron que estas reuniones ya no tenían sentido, de que 7 países no podían controlar el mundo. O sea, ¿por qué? Porque vieron una debilidad en un presidente de Estados Unidos que la gente no solamente no le confiaba, sino que tampoco le tenían respeto. Entonces, cuando tú vas a Europa y te pongo un ejemplo, el secretario conjunto, el asesor conjunto militar de Estados Unidos dice en Europa que la mayor amenaza para Estados Unidos es el cambio climático para los militares, cuando en realidad la amenaza la estamos viendo ahora. Y no solamente a Rusia, sino también China. No, a eso iba, porque yo tuve la oportunidad de conversar la semana pasada con el coronel activo de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, Arthur Garfer, y él decía que la situación que se está generando en Ucrania, la respuesta que tuvo Occidente y la actual administración Biden, ha sido como una escuela para China, para una posible y muy viable invasión a Taiwán, que podría desestabilizar el mundo más allá de lo que estamos, porque todos sabemos que este conflicto bélico no solamente es en materia política, sino también en materia de economía, de calidad de vida, de incertidumbre, con un riesgo nuclear que siempre se baraja cuando se encuentran estas superpotencias en la mesa de ajedrez, como digo yo, ¿no? Definitivamente, sí hemos visto dos cosas muy claras en este conflicto en Ucrania. Primero, que se pudo evitar completamente. Si el presidente Biden hubiese dicho desde el principio, conjunto con la OTAN, de que Ucrania no iba a pertenecer a la OTAN, el conflicto no hubiera pasado, porque le iba a ser muy difícil a Putin justificar una invasión. Pero como no lo hicieron y como se hicieron los tontos, porque en cierta manera también le convenía, dentro de todas las crisis internas que tiene el presidente Biden en Estados Unidos, que hubiese un conflicto en otro lugar para, de esa manera, la narrativa se fuera para otro lado. Yo quiero recordar algo para poner esto en contexto y del peligro que significa. Desde el 2017, 21 de los 35 países de la región han acordado sumarse a este cinturón y a la inversión china de 4.3 billones de dólares que está invirtiendo en infraestructura, materias primas y otros negocios acá en Latinoamérica. Los países, los regímenes autoritarios y totalitarios asumen que China, Pekín, obviamente no va a exigir ningún respeto a los derechos humanos o la democracia, pero los préstamos de Pekín suelen tener un alto costo financiero de compromiso y hay que ver hacia dónde va. Ahora, te comento esto por toda la debilidad que estamos hablando con motivo de la Cumbre de las Américas. Sí, porque el tema es que la influencia china es muy grande en la región. O sea, muchos hablan de que la amenaza, por lo menos la administración habla que su primera amenaza es Rusia. No, la primera amenaza es China. ¿Por qué? Por la influencia que tiene en toda la región y además acordémonos que la gran mayoría de la deuda externa de Estados Unidos es de China. Entonces sí tiene peso China, no solamente en el tema económico, en el tema militar, en el tema de influencia. Esa es la verdadera amenaza para Estados Unidos. No, pues Rusia entendemos el tema de la amenaza de las ojivas nucleares, pero a nivel económico es una economía más pequeña que el estado de California. Entonces no es que sea una amenaza así, pero sí se le ha vendido al país como que es la primera amenaza. Y todo el tema de elecciones, que Rusia se metió en las elecciones, acordémonos que todo eso fue falso, ya sabemos que fue falso, pero es el miedo o el cuco que le quieren vender a Estados Unidos de que Rusia viene siendo la amenaza principal. China es la peor amenaza ahora mismo para Estados Unidos. No, y la amenaza también es todo lo que se está generando. Hay una frase de Margaret Thatcher, la dama de hierro, que dijo que el socialismo deja de funcionar cuando se acaba el dinero de los demás. Claro. Y parece que los demócratas lo único que saben para solucionar los problemas es gastar el dinero de este país, imprimir billetes y billetes sin sustento económico, que es lo que no tienen una inflación en máximo histórico en más de 40 años. Aún así, aprobamos todos estos paquetes exorbitantes de 44.000 millones para Ucrania, 33.000 millones para Ucrania. El otro día sacamos la cuenta y creo que nos tocaba como mínimo con 360 millones, no hay ceros para dividir y todo el mundo tuviéramos una cuenta inflada para el bienestar de todo con este dinero que estamos sacando para ayudar a otros en el mundo. Dinero inorgánico ahí, sí, o sea, sí. Vamos a regalar dinero. Yo le decía a la gente, cuando la gente estaba contento esperando en el buzón el cheque de los 1.400, le dije, en algún momento se lo van a sacar, nada más que con estas subidas inflacionarias de la Reserva Federal, con los precios como están, esos 1.400 en menos de una semana se te fue en el tanque de gasolina. Claro, ¿no? Y veamos, o sea, la inflación 8.4, 8.5, o sea, la contracción económica en 1.4% en el primer trimestre, o sea, los precios de la canasta básica por el techo, por encima, o sea, los precios energéticos, o sea, un descontrol y seguimos imprimiendo, seguimos aprobando préstamos, o sea, no hay control de un gasto público en el Congreso. Por eso es que la Bolsa de Valores reaccionó de la manera que reaccionó. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad económica. O sea, estamos en terrenos muy, muy problemáticos
y mirando inclusive hasta una recesión económica. No, eso es muy peligroso. Y ahora voy a saltar de palo para rumba, como decimos en cubano contigo, en este popurrí de recorrido por todo lo que tiene impacto en la economía y en la política de Estados Unidos. Y yo siempre soy de los que celebra las decisiones correctas o las que yo pienso que son correctas, vengan de cualquier lado, vengan de cualquier creencia, vengan de cualquier militancia política y vengan de cualquier sector social. Yo recuerdo con mucha tristeza primero, pero recuerdo con mucha satisfacción, si se puede decir la palabra, cuando pasó la tragedia en el Champlain Tower, aquí en el edificio de Southside, en la primera conferencia de prensa, lo primero que dijeron la actual alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que militan en distintos partidos, es que era momento de unirse como comunidad, de tratar de rescatar a las personas, que al final no fue posible, solo un sobreviviente debajo de los escombros, pero que se iban a un lado las militancias partidistas para trabajar por un bien común, o al menos para que la tragedia tenga un impacto menor. Lamentamos en esta semana esta masacre tremenda en la escuela de Texas, y lo primero que hace el Partido Demócrata, lo primero que hace muchos militantes demócratas, en lugar de lamentar la vida de las 21 personas que se tuvieron que hacer lamentar, fue sacar otra vez a la palestra el tema de control de armas en los Estados Unidos, que todos sabemos que es un lobby que tienen encontrado y que están hace mucho tiempo luchando desde la administración Obama para tratar de tomar medidas duras y restrictivas al respecto. Bueno, las leyes que hay, las que quieren y las que se proponen, no hubiesen evitado lo que pasó. Yo creo que el tema va más allá. Hay dos cosas. Tenemos unas elecciones en noviembre y el Partido Demócrata no tiene ningún tema. No puede vender absolutamente nada porque ha fracasado en todo. Entonces, en vez de unir el país y decir, como el presidente unificador que dijo que era, y entender que el problema va más allá de las armas, el problema va en el tema de la salud mental, del uso de drogas, de la violencia, de la pérdida de valores, de la pérdida de lo que es el núcleo familiar. Todo esto amarrado es lo que lleva a estos chicos, porque si tú ves y te das cuenta de la fotografía de todos estos asesinos en masa, tienen un mínimo común denominador: problemas mentales, o que al mismo tiempo ya estaban en la lista observados por la policía y el FBI no actuaron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a politizar una tragedia como esta, porque es una tragedia, 18 niños, una cosa increíble, para ganar votos políticos en noviembre, no para buscar una solución. Vamos a ponerle una curita a un problema, pero no nos vamos a ir al problema de fondo, porque el problema de fondo es eso, es la destrucción del núcleo familiar, es donde tu papá tiene que salir a trabajar 2 y 3 trabajos, que no pasa tiempo con tus hijos, que no le das la educación necesaria, que no estás mirando lo que están haciendo en el iPad, en la computadora, que no sabe que están hablando con los otros chicos, que tú lo ves en redes sociales pintado con el pelo morado, vestido de mujeres. O sea, que ya hemos visto la fotografía de este asesino. O sea, y que tú me vayas a decir que esa es la sociedad que quiere Estados Unidos, es completamente erróneo. Pero es muy fácil ponerle una curita o decir que, bueno, hay que ser regular más. O sea, los estados más regulados a nivel de armas en Estados Unidos, Chicago, Nueva York, California, son los estados que tienen más índice de violencia. Entonces funcionarían si las leyes se aplicaran. No, es que tener un arma no es un criminal. Yo pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que para mí es ilustrativo. Cuando sucedió el mayor ataque terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001, lo que se utilizó como arma fue un avión. Y no por eso dejamos de volar, sino sencillamente se tomaron medidas para poder controlar el acceso a los aviones, cerrar la cabina del piloto. O sea, esas medidas yo creo que es lo que debería hacer en un proceso como esto, porque es que tener un arma no te convierte en un asesino. Claro que no. Un asesino, si no tiene el arma, va a utilizar otro método para cometer su fechoría. Y tú puedes tener 50 rifles de asalto frente tuyo, pero necesitas una persona que lo tome, que le apunte, que le dispare a otro. O sea, no funcionan solas. De que alguna regulación de los background checks que están pidiendo, yo creo que toda persona sensata quiere comprar un arma, yo no tengo problema, pueden revisar mi background, pero no que se te prohíba, no que se te haga a ti virar como tú eres el malo porque compraste un arma. Eso no funciona. No queremos tratar el problema de fondo de lo que es el tema de las armas en Estados Unidos, que es la enfermedad mental, es la utilización de las drogas, son las pandillas en las diferentes ciudades. O sea, en Chicago matan 5, 7, 8, 10 personas todos los fines de semana y a nadie le interesa. Yo creo, y lo voy a decir claro, que el trabajo de cualquier persona que se dedica a la comunicación es tratar de encontrar hilos de contacto, investigar seriamente y tratar de develar digamos de que de cierta manera lo más cercano a la verdad, porque cuando el periodismo no molesta a alguien, sencillamente son relaciones públicas. Yo no voy a echarle culpa a nadie, ojalá por el bien de este país
ojalá por el bien de este país, ojalá por el bien de la democracia y de la estabilidad de los Estados Unidos, estos ataques que por supuesto que son tragedias terribles, no tengan ningún tipo de conexión ni estén influenciadas por ninguna motivación política que haya sido quirúrgicamente preparada en la sala de algún lugar, porque me llama mucho la atención que en menos de 15 días hayan 3 atentados en los Estados Unidos con víctimas mortales y que automáticamente saquen a relucir el tema de control de armas y como lo sucedió con el aborto en un año que es definitorio y donde todas las encuestas, incluso las más pesimistas, dan con que los demócratas van a perder el control y la mayoría que tienen hoy en el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, y esto sería un espaldarazo porque si en 2 años con las 2 mayorías no han hecho nada, cuando no las tengan ya no van a hacer más nada. Sencillamente nada. No, sí, porque o sea, no tienen, o sea, su agenda no ha podido caminar y en noviembre de perder el control de ambas cámaras, la agenda del presidente está muerta. Un placer que hayas estado conmigo por acá. Habíamos conversado esta semana sobre las elecciones en Colombia. La buena parte, la cara buena de la democracia es que aquí en los países donde se respeta el Estado de Derecho, uno se puede equivocar, pero cada cierto tiempo tiene el derecho de rectificar en las urnas, así que ya los norteamericanos sabrán qué rumbo tomar, cada cual desde su percepción individual. Willy, un gustazo de verdad, que no sea la última vez, y seguimos nosotros acá con la hora del cornetazo, con estos consejos útiles para todos los camioneros y camioneras y aquellas personas vinculadas a este importante sector que mueve hasta el 70% del suministro en todos los Estados Unidos. Estamos de regreso. Muchos que han escrito los camioneros y camioneras de este programa preocupados por la inestabilidad que puede causar en la región el irrespeto hacia la política exterior de los Estados Unidos y que se deje ver como un ejemplo a seguir y solamente como un receptor para esta inmigración alocada que tratamos de manera magistral la semana pasada con la abogada María Herrera Mellado. Vamos a seguir analizando el impacto que podría tener en la región la cumbre de las Américas, pronta a realizarse, si en caso de que llegara a hacerlo, y de todas las posibles gratuidades, consecuencias que puede hacer la actual administración de Joe Biden. Es hora de compartir nuevamente, y un placer, con Carlos Sánchez Berzaín, el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, exministro en su país natal y sobre todo un analista político muy comprometido con los valores conservadores y sobre todo con la libertad y la democracia en todo nuestro hemisferio. La Cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo el próximo mes de junio en Los Ángeles, del 6 al 10 de junio, ha planteado el reflejo de la confrontación de este siglo en el hemisferio, que es la confrontación de dictaduras contra democracia. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con el auspicio del gobierno paradictatorial de México, de López Obrador, que está totalmente al servicio de esas dictaduras, lo mismo que el gobierno argentino de Fernández Kirchner, están boicoteando desde fuera la celebración de la cumbre, pretendiendo ir a una cumbre que tiene como propuesta y como objetivo central la democracia y el libre mercado para impedir cualquier posibilidad de progreso. Para entender lo que está pasando con el boicot de las dictaduras contra la Cumbre de las Américas, simplemente hay que recordar que el siglo XXI es el siglo en el que el eje de confrontación se mueve entre dictadura y democracia, que las dictaduras se han expandido. En el año 1999 solo había una dictadura, la de Cuba. Con el dinero de Chávez y con la entrega del petróleo y toda la riqueza venezolana, Cuba convirtió a Venezuela en su colonia y ha expandido su dictadura a Venezuela, ha expandido la dictadura a Bolivia, que es un narcoestado, ha expandido la dictadura en su momento al Ecuador, que se ha recuperado de esa situación, y ha expandido la dictadura a Nicaragua. En ese sentido, estas dictaduras, operando el Foro de Sao Paulo, operando la CELAC, operando una serie de instrumentos de naturaleza criminal, se denominan socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y ahora quieren boicotear la Cumbre de las Américas, boicotearla desde fuera, diciendo que quieren ser invitados. Y si son invitados, la van a sabotear desde adentro. Entonces, esta situación, de nuevo, refleja el ataque de las dictaduras contra la democracia, con un agravante.
El agravante es que la Cumbre de las Américas, que se lleva a cabo por primera vez en diciembre del año 1994 en Miami, bajo invitación y patrocinio del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es una cumbre que se organiza para tratar democracia y libre mercado. Y en el ámbito de la democracia tiene éxitos muy importantes. La Carta Democrática Interamericana, que se firma el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, es un resultado de la Cumbre de las Américas, de las sucesivas cumbres de las Américas. En el tema del libre mercado no se ha podido lograr hacer de todas las Américas un libre mercado, pero hay países como el Perú, como Chile, como Colombia, que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Son los países más desarrollados y los que en mejor posición económica están. En una cumbre de esa naturaleza, ¿qué puede hacer la dictadura de Cuba? ¿Qué puede hacer la dictadura de Venezuela? ¿Qué puede hacer la dictadura de Nicaragua o la dictadura de Bolivia? Que tienen presos políticos, que ejercen el poder con terrorismo de Estado, que están acusados por violaciones de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad, que tienen miles y millones de exiliados políticos. ¿De qué democracia o de qué libre mercado van a hablar cuando Cuba y Venezuela son países con crisis humanitarias, han destrozado sus economías, y Nicaragua y Bolivia son países con unas crisis económicas terminales? O sea, pretender ir a la cumbre, además de marcar muy claramente que son dictaduras castrochavistas que violan los derechos humanos y que ejercen el poder con terrorismo de Estado, cosa que cada que insisten en ir a la cumbre queda más claro, es simplemente una actitud de tratar de ir a un evento en el que no tienen nada que hacer, porque no son democracias y no creen en el libre mercado. De igual manera hacemos contacto con el analista político, abogado, catedrático y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, Ricardo Israel, para seguir ahondando en este tema de la cumbre, de sus pros y de sus posibles contras, porque podría definir o marcar un antes y un después en estas celebraciones que, recuerde, desde el año 1994 no se celebraban acá en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con la Cumbre de las Américas? Que corre un serio riesgo de fracaso. En comparación a la primera, es muy notorio. La primera tuvo lugar en Miami, fue en buena cuenta una obra norteamericana. La primera se hizo en 1994. Clinton era el presidente y recogía en toda su línea una iniciativa que había hecho Bush, la Iniciativa para las Américas. Se repite lo mismo de Bush. Estados Unidos propone una comunidad de democracia, Cuba no fue invitada y no hubo ningún problema, y además todo un programa que incluía la posibilidad de reducción de deuda y también de una especie de mercado común con América Latina. Eran otros tiempos. Estados Unidos era la única superpotencia y eso se nota. ¿Qué ocurre hoy día? Que la decisión de no invitar a una cuyo tema era la democracia, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, ha sido enfrentada con la decisión de Honduras, de México, de Bolivia y de otros países de no asistir, y esos otros países incluyen a varias de las islas que reciben todavía petróleo chavista de Venezuela en el Caribe. ¿Qué ha pasado? Que Estados Unidos ya no es la única superpotencia. De hecho, China ha penetrado hasta transformarse en el banquero y en el socio comercial preferencial de muchos países de la región ante la indolencia de Washington. En segundo lugar, que esto ha sido mal planificado. Las otras se hicieron mal o bien, pero tenían 4 años para el país organizador, para invitar, y normalmente llegaban los jefes de Estado simplemente a firmar lo que las burocracias respectivas habían señalado. Estados Unidos parece confundido. Lo demuestran sus negociaciones con Cuba y con Venezuela. Y aparentemente la salida, comillas, entre elegantes, va a ser muy mal percibida porque es una abdicación de Estados Unidos que esas dictaduras puedan estar representadas, aunque no sea con su mandatario o presidente. El tema de fondo es uno. ¿Qué la justifica? Y ahí no hay respuesta. No hay un objetivo común, no hay un liderazgo.
responsabilidad de la región, pero también de Estados Unidos. A partir de Obama, América Latina fue la que le dijo a Estados Unidos que no se involucrara, que quería resolver todos sus problemas, y no ha hecho nada. Hay dos serios problemas, dos elefantes en la cristalería para la región. Uno, que esta región no tiene un elemento en común y además las dictaduras progresan y no disminuyen. Hoy hay 5 y con cambios políticos que apuntan hacia la pérdida de las libertades. Y en segundo lugar, China, que era un elemento marginal en 1994, hoy día es una gran potencia y que ha penetrado por todas partes en América Latina. Mientras no se enfrenten esos dos elementos, va a ser difícil abordarlo, pero al mismo tiempo, eso no se están enfrentando porque falta liderazgo, que sobraba en la década del 90, y falta un elemento en común, un programa, una misión, que hoy día está ausente. Y evidencia de eso es la penetración tremenda que ha tenido el castrochavismo y que ha tenido las fuerzas regresoras de la libertad. Todo un problema, pero también una cumbre que ha sido mal organizada y más bien pensada en California que en la región por el exceso de wokismo en las propuestas que hay y muy poco que parezca de interés para la región. Bueno, así las cosas en esta obra de teatro que se ha convertido la Cumbre de las Américas, en donde desgraciadamente, lejos de ser un drama, ha resultado una comedia y donde parece que a nosotros los Estados Unidos nos ha tocado el papel de bufón dentro de todo el guión que la historia nos ha dado en materia de debilidad, falta de liderazgo y sobre todo de compromiso con la libertad, la democracia y los valores fundamentales en nuestro continente suramericano. Resulta ser que Biden osó prometer un apoyo militar en caso de que China invadiera a Taiwán, en un intento por tratar de rescatar un poco de credibilidad internacional y oxigenar a todos los candidatos, a la mayoría de los candidatos demócratas que se encuentran ahora mismo en un limbo rumbo a las elecciones de medio término. Sin embargo, la reacción de China, tengo que leerla porque es bastante curioso, dijo que Estados Unidos estaba jugando con fuego y prácticamente le lanzó una ofensiva de riposta diciendo que si se metiera con la idea que tenían de una China libre e incorporada, iban a pagar las consecuencias. Resulta ser que en un momento determinado todo el mundo tenía que pensarlo 2 veces para meterse o para de cierta manera irle de frente a los Estados Unidos. Hoy, desgraciadamente, no es el caso. Hoy, desgraciadamente, somos una especie de circo dentro del panorama de la política exterior. Duele decirlo, pero así es. Usted, gracias por compartir con nosotros, gracias por ser parte de este programa y como lo he venido diciendo siempre, si no está de acuerdo conmigo, qué bueno, refútemelo o venga por acá a los estudios de KBC Media. Somos una plataforma abierta, un foro de debate para buscar puntos en común, pero también para buscar puntos de fricción, porque de eso se trata y esos son los verdaderos pilares de una democracia. Que pase muy linda tarde.